de las empresas, desde el primer mes comenzamos a recibir un tipo de información que cambió el contexto de todo nuestro trabajo. El COVID vino a ser una nueva metodología, vino a trabajar con nosotros en el cambio y adaptación de nuestros sistemas implementados dentro de cada una de las empresas y sus actividades productivas o de servicios. Muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, estamos familiarizados con esta temática. Muchos de los que estamos aquí estamos trabajando con los planes de emergencia y con los análisis de vulnerabilidad. Algunos me dicen que no están escuchando. Es muy importante que los que no están escuchando puedan darle al icono que tienen en la parte de abajo y ese icono les va a decir entrar por audio, ya sea de audífono o de computador. Entonces le voy a pedir por favor a Ángela que les escriba esto en el chat para que ellos puedan acceder al audio. Estos 4 términos que estamos viendo aquí, que manejamos mucho, amenaza, vulnerabilidad, capacidad y simulacro, son la base fundamental de lo que nosotros tenemos en un plan de emergencia. Si bien la amenaza es ese peligro latente ante un evento físico de origen natural, socionatural o tecnológico, como nos lo decía a nosotros la ley 1523 de gestión de riesgo, nos habla de un contexto totalmente nuevo a lo que vamos a ver en esta formación. Es importante que tengamos claro este término de amenaza porque muchos me van a preguntar, bueno, tenemos ahora que actualizar nuestros análisis de vulnerabilidad y planes de emergencia, pero ¿bajo qué contexto? Es esta la razón por la que hoy nos encontramos y por la que no va a ser tan sencillo como algunos creen, en el que podamos implementar unas medidas o unos cambios de un día para otro. Muchos de ustedes ya han venido realizando unos planes de contingencia que si bien son requisito normativo del Estado para la continuidad de los procesos, solo se adaptan una parte a lo que es el plan de emergencias. Por eso, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de la fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una entidad, una comunidad, una empresa a una posible afectación por efectos adversos, dependiendo de esas amenazas que detectamos en el análisis y en podría decirse con un previo conocimiento de las actividades y los riesgos asociados. Y cuando hablamos de la capacidad es cómo estamos nosotros como empresa o como institución preparados a dar respuesta a esos eventos que detectamos, a esas amenazas y a esos riesgos que detectamos. ¿Por qué es tan importante el simulacro? Porque el simulacro nos permite a nosotros medir esa capacidad. El simulacro, que muchas veces no es tomado con la seriedad que se requiere, es la primera visualización de la capacidad de respuesta que tenemos ante eventos no esperados, pero sí tenidos en cuenta. ¿Sí? ¿Quién está opinando? Ok, continuamos. Ahora bien, cuando hablamos de análisis de vulnerabilidad, es muy claro que podamos tener en cuenta que aquí vamos a identificar, valorar y a priorizar riesgos y amenazas. Porque resulta que cuando tenemos un análisis de vulnerabilidad podemos encontrar más o menos entre 18 y 19 riesgos y amenazas asociados a diferentes actividades. Y puede que ustedes me digan, sí, todos tenemos la posibilidad de que ocurra un sismo o terremoto, debido a que en el Departamento del Atlántico desde 1995 se han presentado aproximadamente más de 87. La diferencia es que muchos de ellos no han sido perceptibles, pero existe la posibilidad de que se dé. Pero es mucho más priorizable para mí el hecho de que si yo tengo una empresa de productos químicos, se pueda presentar un escape de gases y por ende una explosión. Entonces, cuando yo comienzo a hacer mi análisis de vulnerabilidad, yo comienzo a identificar cuáles son esos riesgos y amenazas que por el orden de atención yo debo priorizar. Y cuáles de esos riesgos o amenazas son aquellos que pueden ocasionar una detención de mi trabajo o de la actividad de la empresa, y dependiendo de los días de detención, como ha pasado últimamente, se puede considerar catastrófica. Este análisis tiene que ser, tiene que ser realizado con mucha responsabilidad.
es muy importante que no caigamos en el copia y pega. A nivel de seguridad y salud en el trabajo, existen muchísimas herramientas en la red de todo tipo de empresas. Lo que hacen muchas empresas, que sé que no están en este grupo, es que busco algo asociado a mi actividad económica y busco entonces algo ya realizado para adaptarlo. Yo no lo recomiendo. Y no lo recomiendo porque todo análisis de vulnerabilidad se debe realizar previa inspección detallada de la empresa para poder tener un enfoque real de lo que yo voy a colocar o de lo que yo voy a presentar ante mi empresa como riesgos priorizados. Ahora bien, este plan de emergencias o lo que es la continuidad de ese análisis de vulnerabilidad, listo, yo ya identifiqué y pude priorizar mis riesgos. Pero ahora viene es qué mecanismos, qué medidas, qué acciones, qué voy a hacer yo como empresa, como área de seguridad y salud en el trabajo, para poder brindar una respuesta inmediata y minimizar las posibles consecuencias que me pueden a mí ocasionar la materialización de esas amenazas o riesgos. Todo lleva un orden. No puedo implementar un plan de emergencias si no sé cuáles son los riesgos que tengo en la empresa. Pero resulta que estoy segura, en el listado que vi empresas muy organizadas, que estoy segura que ese análisis de vulnerabilidad lo tienen súper bien hecho. Pero bueno, la mala noticia es que nos tocó actualizarlo. Y nos tocó actualizarlo porque en Colombia nosotros somos muy ricos en normativa y muy ricos en desactualización y actualización de normativa. Lo que hoy se puede emitir como un concepto muy particular y que nos los dan como una opción muy viable y completa, al mes siguiente ya está derogado. Entonces, todos los que trabajamos en esta área nos obliga a permanecer en constante capacitación y en constante preparación. Para hablar de esto, entonces, de todo ese marco legal tan grande y vasto que tenemos, me centré en tres normas. Si bien hablamos del decreto 1072, el decreto 1072 en el 2.2.4.6.25 nos habla de la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Aquí nos dice, y cuando nos habla muy claramente, nos asocia tres tipos de amenazas puntuales. Nos dice naturales, tecnológicas, humanas no intencionales o sociales. No nos habla de más nada, así que por parte del decreto 1072, yo no les podría decir a ustedes que tendríamos que actualizar nuestros análisis de vulnerabilidad y nuestros planes de emergencia. La ley 1523 de 2000, perdón, ahí hay un error 2020, eso no tengo que corregirlo. La ley 1523 que nos habla de la política de adopción de gestión de riesgo, nos habla de un sistema de gestión de riesgo, sí, pero también nos habla de que tenemos que estar preparados para enfrentar aquellas amenazas que pueden poner en vulnerabilidad nuestras actividades económicas. Pero muy puntualmente el decreto 2157 de diciembre de 2017, que muchas empresas han decidido obviar y que no le han prestado la atención pertinente, nos dice en el capítulo 5, cuando habla del alcance, nos especifica, señores, nosotros tenemos unos riesgos, sí, tecnológicos, también tenemos unos riesgos naturales, pero nos dice, tenemos unos riesgos o unas amenazas biosanitarias. Y estas amenazas biosanitarias que se nos presentaron en este entorno de COVID es aquello, Sandra, muchísimas gracias, efectivamente es del 2012, no del 2020, tienes toda la razón. Cuando hablamos de los biosanitarios, es aquí cuando nos dice, listo, ya lo encontramos, ya lo delimitamos, pero ya no lo puedo seguir manejando únicamente dentro de una matriz de riesgos y peligros, porque resulta que en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud lo define como pandemia, me obliga a mí como institución a implementar unas medidas de atención para dar respuesta a esta posible contingencia. ¿Por qué es tan importante? Porque muchos me seguían diciendo, no, pero tiene que ser incluida únicamente dentro de la matriz. No. Si bien la matriz lo que nos busca es dar un objetivo global de la empresa y en ella evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos que se han dado hasta la fecha, no solamente me está diciendo que lo debo evaluar
y que lo debo verificar. A mí con el COVID me dice que debo intervenir, y cuando debo intervenir yo debo crear unos mecanismos para esa intervención. Es por eso que esta 2157 se convierte en el punto de partida para lo que nosotros vamos a hacer con nuestros análisis de vulnerabilidad y nuestros planes de emergencia. Ella nos dice que debemos tener una planeación y una administración, porque resulta que tenemos una política de emergencias, pero no nos dijeron que en esa política de emergencia debemos actualizarla e incluir el COVID, a menos que ustedes quieran hacer una política nueva, lo que se volvería totalmente engorroso, porque nos está pasando que tenemos la política de la política de la política, y hay algunas empresas que han decidido de una manera asertiva generar una política global de todo lo que requieren en su empresa. Es para mí lo más viable, simplemente dentro de lo que vamos a hacer, incluirlo. Ahora que les enseñe el ejemplo en lo que hemos estado trabajando por parte del grupo Gareth, lo entenderán y ustedes determinarán si es viable o si les parece pertinente. Definimos las responsabilidades, porque ahora que hablemos de las normativas del COVID, nuestro punto de partida, que es la resolución 666, nos dice que tenemos que tener muy claras las responsabilidades de cada uno de los actores dentro de la empresa o actividad económica. Y me dice, generemos estrategias. Esas estrategias parten de las estrategias administrativas, de las operativas y las tecnológicas que nos ha tocado aprender a todos. Es increíble que muchas veces las empresas decían que no había la posibilidad de que pudiéramos trabajar en casa, y que muchos de nosotros ahora el 100% de nuestro trabajo lo estemos haciendo de manera virtual. Y por último, ¿cómo hago yo, después de que pude diseñar estas estrategias, adaptarlas a una preparación, una respuesta y una mitigación de las posibles consecuencias que se puedan dar dentro de la empresa asociadas al COVID-19? ¿Por qué esto es tan importante? Y de acuerdo nuevamente al decreto 2157, él nos habla de los fenómenos biológicos asociados con las epidemias y las plagas que resultan, permítanme, de la afectación a las personas, animales, productos, cultivos y patrimonio ecológico. Y es aquí, nuevamente, de acuerdo a este decreto 2157, en donde les puedo dar como el punto de partida normativo para lo que es nuestra actualización en análisis de vulnerabilidad y planes de emergencia en contexto COVID-19. De aquí, de las empresas que están aquí, me gustaría ver en el chat cuántas tienen aquí ya implementado un plan de contingencia. Por favor, me escriben al chat cuántas lo tienen implementado y el nombre de su empresa, por favor. Señores, ¿sí me escuchan? Señores, ¿me escuchan? Sí se le escucha. Ok, ya me había preocupado, qué susto. Sí. Ok, señores, veo que Gabriela creo que Serviconi, ¿me corrige? Me interesa, ¿por qué? Porque al revisar algunos planes de contingencia, me encuentro con, en CSD3 creamos como unas políticas de contingencia, más no un plan sólido. Correcto, eso es muy, muy, muy bueno. Pero resulta que lo que nos está pidiendo el Estado, o en este caso, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, es que nosotros podamos tener un plan de contingencia específico y que abarque nuestras actividades. Si bien cuando nosotros vemos aquí en la definición de plan de contingencia, lo primero que me dice es específico, a diferencia del plan de emergencia, que es general. Pero como ¿cuántas empresas clientes tienen implementados un plan de contingencia? Ok, gracias, Ángela. Porque resulta que el alcance de este plan de contingencia abarca mucho más de lo que abarcaría un plan de contingencia normal. El plan de contingencia está definido o delimitado por una zona de influencia o de peligro. En él se determinan unos procedimientos específicos de acuerdo a las zonas que se pueden ver afectadas. Pero por COVID, todas las zonas de la empresa se pueden ver afectadas.
Este plan de contingencia también nos permite establecer unas acciones y unas responsabilidades de acción ante esta emergencia. Y se emplea cuando la situación de riesgo lo requiere. Pero aquí hay algo muy particular. Señores, a partir de ahora, todo nuestro entorno laboral, toda nuestra vida laboral cambió. Cambió de una manera sustancial porque de aquí en adelante todo va a tener que incluir COVID. El COVID no va a desaparecer, van a existir periodos en los que se van a presentar brotes, tal cual como tenemos nosotros brotes epidémicos de dengue, él va a permanecer en el ambiente. Por esta razón, todos nuestros procedimientos deberán ser adaptados a este nuevo contexto. Muchas veces o muchas empresas, Cordeles, ok, muchas empresas consideraban que esto iba a ser algo momentáneo y no. Infortunadamente, de aquí en adelante, cada una de nuestras actividades tiene que tener como base el contexto COVID-19. Es muy importante decirles que en estos 2 días es muy poco lo que podríamos lograr, pero la idea es que adelantemos lo más posible en las actualizaciones de nuestros planes de emergencia y análisis de vulnerabilidad. Así que para el día de mañana les voy a dejar unas tareas que ojalá podamos desarrollar en el transcurso del día. Plan de contingencia COVID-19. Creo que decirles cuánta normativa tenemos en Colombia, basados principalmente en las declaraciones de estados de emergencia económica, social y ecológica que el presidente ha extendido y que actualmente nos encontramos en él. Nos podemos basar o justificar esto en la resolución 666, en donde se adopta el Protocolo General de Bioseguridad y que busca mitigar y realizar un manejo adecuado, responsable y pertinente ante la pandemia del coronavirus. Pero en su artículo 3.1.7 dice que nos debemos apoyar en la ARL. Disculpen que están escuchando el sonido de la venta de los plátanos como buen barranquillero. Nos dice que nos apoyemos en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjuntos con las entidades promotoras de salud en todo lo que se relaciona a las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Aquí van a haber algunas preguntas en cuanto a los reportes, realización de pruebas, que las podremos responder, porque hay dudas con respecto a eso. La idea es que podamos aclararlas y que nos podamos ir de la primera sesión con parte de esas dudas con respuesta oportuna. Vamos a hablar del plan de contingencia. ¿Por qué para mí es tan importante que tengamos este plan de contingencia? Porque resulta, señores, que sin este plan de contingencia, nosotros no podemos desarrollar de manera efectiva un análisis de vulnerabilidad y un plan de emergencias. El plan de contingencias viene a ser una parte muy mínima del plan de emergencias. El plan de emergencias es el todo y el plan de contingencia es un derivado del mismo. ¿Qué es importante que tenga ese plan de contingencia? Primero, que tenga un conocimiento de cómo se encuentra la empresa en cada momento y cómo va evolucionando. Muchas empresas le habían restado importancia al plan de continuidad de negocio y miren que en este aspecto y en todo lo que nos ha pasado en estos últimos 2 meses, el plan de continuidad de negocio debió convertirse en una prioridad para cualquiera de las instituciones aquí presentes. Nos clarifica en qué puestos de trabajo la prestación de servicios se puede dar a distancia y cuáles deben ser presenciales. Nos da unas instrucciones empresariales respecto a las condiciones en las cuales estos servicios se pueden dar a distancia y establece unos protocolos. No es que yo me voy para la casa y listo. Es un trabajo más arduo para todas las personas, tanto de recursos humanos como de producción, como de seguridad y salud en el trabajo, porque se deberán adaptar cada una de esas actividades unos procesos para realizar en casa y muchos dentro del protocolo ni siquiera lo tienen contemplado. Se entregan unas instrucciones respecto a las condiciones en que se prestarán los servicios de manera presencial y ese protocolo de trabajo presencial. Y pone en conocimiento a todo el personal trabajador acerca de las medidas preventivas
tanto en el ámbito personal como en el ámbito familiar. Es importante que tengamos en cuenta que esto es solamente lo que nos dice que debemos tener en cuenta, pero nos dice ahora, y perdonen la redundancia, debe determinar una evaluación continua de la evolución de la actividad empresarial en sus tres vertientes más significativas: la evolución de la demanda de bienes o servicios, la evolución de la afectación de las personas trabajadoras por el coronavirus, infectados o aislados, la evolución de la afectación de las personas trabajadoras por motivos de conciliación de la vida familiar, la determinación de los puestos de trabajo imprescindibles para la continuidad de la actividad empresarial, la determinación de los puestos de trabajo en los que se puede aplicar la modalidad de trabajo a distancia, la determinación de los puestos de trabajo con prestación de servicios presenciales, protocolo para el trabajo a distancia o teletrabajo y qué normas debe seguir ese protocolo, el protocolo para el trabajo presencial, las normas a seguir con base en COVID y las guías de buenas prácticas en el ámbito personal y familiar. Esto es lo mínimo que me debe a mí presentar un plan de contingencia. Porque si bien hay algunos que lo que han hecho es bajar de las páginas del ministerio las recomendaciones o podría decirse que los pósters o sí, las imágenes y los colocan en sus empresas, eso no es un protocolo. El protocolo es que yo como empresa adapte la realidad del contexto de mi empresa a esos protocolos. Porque si bien la resolución 666 me trae un listado enorme, no necesariamente yo voy a colocar unos tapetes sanitizantes. Ya saben que no se recomiendan las cabinas desinfectantes, pero yo, de acuerdo a lo que voy a implementar a mi empresa, es lo que voy a colocar en ese plan de contingencia. Por eso, copiar y pegar no se recomienda. Ahora, el plan de contingencia, continuamos, me dice consideraciones con relación al tiempo de trabajo, las medidas organizativas del trabajo, las medidas vinculadas a la higiene en el entorno de trabajo, las medidas vinculadas a comportamientos individuales relativos a la higiene de tipo general, tanto en el entorno laboral como en la actividad ordinaria, las medidas preventivas sobre las reuniones de trabajo internas y externas, las medidas preventivas en la atención presencial y las medidas en caso de contagio o de sospecha de contagio. Si bien esto es lo básico, estoy completamente segura que muchos de esos planes de contingencia que actualmente tenemos en nuestras empresas no están contemplando todos estos aspectos. Muchos de nosotros contemplamos la parte de transporte y he visto en los planes de contingencia las medidas que aplican para todo tipo de transporte y eso es lo único que tienen colocado en transporte. Pero resulta que yo tengo que contemplar que dentro de mi empresa hay personas que llegan en ruta establecida por la empresa. Y eso es otro protocolo. Que dentro de mi empresa hay personas que tienen vehículo particular. Eso es otro protocolo. Que dentro de mi empresa hay trabajadores que llegan en moto. Es otro protocolo. Y dentro de mi empresa hay trabajadores que viven cerca y llegan en bicicleta. Eso es otro protocolo. Ahora vuelvo al chat y les pregunto, ¿han tenido en cuenta estas contingencias? ¿Han tenido en cuenta estos protocolos en sus planes de contingencia? Muy bien. Y es bueno partir del no, como nos los acaba de colocar Integral Solutions y Juliet. ¿Por qué? Porque para esto es esta formación. Tenemos que ubicarnos en la realidad de la empresa. Y aquí viene la primera tarea para el día de mañana. Cada empresa va a determinar y tener claro sus procesos, sus recursos, sistemas y recursos, y va a tener claro qué actividades de transporte se realizan en la empresa. Si tengo transporte de carga, si tengo Rafael Vergara, sí, aunque con una metodología propia, quizás sin todos los conceptos técnicos que ustedes manejan mejor. Rafael, muchísimas gracias. ¿Podrías decirme, por favor, a qué empresa, de qué empresa o a qué empresa representas?
Gases y suministros del Caribe, claro que sí. Es importante, sobre todo por la actividad que realizas. Si bien los recursos son muy pocos o limitados, es muy bueno que lo tengas en cuenta y te felicito por ello. Yamit, levantas la mano, puedes hablar. ¿En qué puedo colaborarte? Yamit. Ok, continuamos. Ahora voy a presentarles lo que hemos trabajado. Es muy importante que ustedes sepan que como Grupo Gareth, nosotros siempre estamos trabajando con la intención de brindarle lo más actualizado, lo más acorde a las normas y lo más exclusivo. Lo que ustedes van a ver en estas capacitaciones no ha sido divulgado, no se le ha presentado a ninguna empresa y se los estamos presentando a ustedes hoy por primera vez. Ok, que repita la tarea. La tarea es, van a determinar qué actividades realizan, qué recursos tienen para enfrentar cualquier tipo de emergencia asociada a estas actividades, el conocimiento de sus procesos, y van a tener un listado de los métodos de transporte o medios de transporte que utilizan las personas que están dentro de la empresa. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartirles inmediatamente la siguiente. Les voy a pedir inmediatamente que me digan si la pueden ver bien. Para aquellas empresas que manejan nuestros planes de emergencia y análisis de vulnerabilidad, esta es una metodología muy sencilla que tenemos de trabajar en Excel. Esta metodología nos permite que ustedes renuncien a ese montón de papeles que normalmente tenemos y que muchas veces no nos permite visualizar. Claro que sí, yo les dejaré, ya Ángela les escribió y nuevamente se las recordaré antes de terminar. Esta metodología en Excel nos permite de una manera más práctica ir de clic en clic conociendo el contexto de lo que queremos o lo que queremos ofrecerles a ustedes. Esta metodología solo la he implementado en 2 empresas, solo en 2 empresas. Una de esas empresas, una de esas instituciones está aquí presente, creo, no he prestado atención mucho, pero sé que esa empresa es muy juiciosa y sé que no perdería esta formación, y es la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, que si está en este momento, le pediría a Victoria o a Vanessa que me confirmen que están aquí. Esta empresa, esta información no la podrías compartir al correo electrónico, Juliet. Hablamos de eso en este momento. En un momento hablamos de ese tema. Cuando hablamos de esta herramienta que nos permite, primero, una introducción al COVID-19. Solo con dar clic, yo ya tengo la introducción que me van a pedir a mí en cuanto a esta temática. Solamente ustedes tendrán que adaptarla, pero está acorde a la norma. Me dice que necesito unos objetivos y un alcance. Aquí están los objetivos y el alcance. Nos vamos y encontramos el glosario adaptado al contexto COVID. Nos vamos a la información de la empresa. Esto fue modificado. Como les dije, solo lo había implementado en 2 empresas y esta herramienta hasta hoy a las 2 de la mañana todavía le estaba incluyendo nuevas cosas. Así que esas 2 empresas a las que se los implementé, se los pienso actualizar sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque me pareció importante que tuviésemos en cuenta el contexto del nivel de riesgo de la empresa, el mapa donde se ubica, porque de acuerdo al mapa de COVID
también se pueden implementar otras medidas. Hay barrios en la ciudad de Barranquilla y en los otros departamentos que tienen una afectación mayor por COVID y es importante que la empresa también lo sepa. Tenemos toda la carga ocupacional, la descripción por áreas de trabajo, los tipos de seguros, pero esto es una información que solo maneja la empresa. Entonces, por eso esto es un trabajo conjunto siempre entre el área de seguridad y salud en el trabajo y los profesionales en emergencia. Luego me dicen lo que les dije, necesito que conozcan muy bien qué procesos están realizando, necesito que sepan y describan cuáles son sus procesos críticos, qué otro tipo de procesos tienen. El almacenamiento, manipulación de mercancías o materiales peligrosos, la maquinaria fuente de desastre, si existe o no sistema de transporte vertical, si existe transporte de carga, porque basados en eso, nosotros vamos a realizar una política de emergencias, en la que debemos incluir el COVID-19. Luego de que tenemos esa política establecida, tenemos que implementar un marco legal que es en emergencias y que luego, si se dan cuenta, viene todo COVID 2019 a nivel nacional, pero yo tengo una legislación distrital que debe ser implementada más para las empresas de Barranquilla y una departamental para aquellos que estén en municipios del departamento. Aquí está completo. ¿Qué se busca? Primero que las empresas se sientan mucho más tranquilas con una herramienta que va a venir a ayudarlos en la facilidad del control de la pandemia, pero en el seguimiento de las actividades productivas de acuerdo al aplicativo. Osvaldo Meriño. Correcto, Osvaldo. Ahora te voy a mostrar un ejemplo. Esta es aparte. Todo esto que tú estás viendo es muy similar y esa pregunta es importante porque ustedes, como Cool y otras empresas, vienen desarrollando la metodología de aplicativos de AXA y de GARE, lo que les va a permitir en un momento de actualización que sea mucho más sencillo para ustedes. Pero esta que estás viendo es para aquellas empresas que no han venido desarrollando con nosotros estos aplicativos y por eso es que a ellos se les hace obligatorio tener la información de la empresa, los procesos, los sistemas y los recursos, cuando aquellas que ya han venido con nosotros lo tienen inmerso en el plan de emergencias. Luego de eso vienen las responsabilidades. Estas responsabilidades están de acuerdo a la norma. Las responsabilidades que es diferente a algo que les voy a mostrar. Pero aquí viene un diagnóstico de centros de trabajo, que es aparte. En ese diagnóstico yo tengo un instructivo que me dice que voy a encontrar en cada una de esas áreas. Tengo una evaluación de ese diagnóstico con sus respectivas recomendaciones para que ustedes... ok, me dice que sale distorsionado. Ya lo voy a ampliar un poco más, José, para que lo puedas tratar de ver un poco más. Cada una de estas actividades tendrán una recomendación o una obligación de acuerdo al contexto normativo. Si bien el comité de crisis no está obligado a tenerse en una empresa, el comité de crisis nos permite tener un control mayor de lo que estamos implementando en cuanto a medidas específicas de seguimiento ante COVID-19 en nuestras empresas. Es muy importante que se llene este diagnóstico de una manera responsable porque nos va a permitir establecer unos planes de acción como los que están viendo en este momento, en el que nos dice, en recomendación, se debe conformar un comité de crisis, me dice cuál es la evidencia de cumplimiento y me da los lineamientos nacionales a través de unos hipervínculos para que podamos ir implementándolos dentro de la empresa. Quiero
hasta este momento preguntarles si ha sido comprensible lo que les he mostrado y si les parece que es de una u otra manera más sencillo de manejar para las empresas que un documento de texto que he visto algunos hasta de 40 y 50 hojas. Voy a abrir los micrófonos porque quiero escucharlos, por favor. Quiero escucharlos. Buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, mira, Juliet Vega de Técnicas Innovadoras. ¿Cómo estás? Bienvenida, Juliet, te escucho. Gracias. Bueno, realmente el aplicativo me parece muy práctico porque realmente con tanta información que ha salido actualmente con lo del tema del COVID, con tanta normatividad, realmente creo que, no sé, estamos como saturados, por decirlo así. Correcto. Entonces, hoy estamos aplicando una cosa, resulta y pasa que mañana te sacaron otra que debes de adicionarle lo que pasó en un momento cuando se hizo el protocolo de bioseguridad, ¿sí? Se hizo el protocolo de bioseguridad bajo la circular 001 y resulta y pasa que después nos sacaron la resolución 066 que nos tocó adaptar, ¿sí? Y debemos estar en constante cambio, pero realmente si tenemos herramientas que nos permitan hacer el trabajo mucho más práctico o mucho más eficiente, yo pienso que es muy útil realmente el aplicativo que nos estás compartiendo para la aplicación de un correcto plan de contingencia. Muchísimas gracias, eso es muy grato escucharlo. Quisiera escuchar ahora esas empresas que ya han venido implementando estos aplicativos con nosotros, qué opinión le merecen y ojo, que todavía no les he mostrado la mejor parte. Hola, ¿cómo estás? Rafael Vergara. Hola Rafael, ¿de qué empresa me hablas? Base y suministro del Caribe. Bienvenido Rafael, cuéntame qué te ha parecido el aplicativo. No, muy bien y sobre todo, digamos que llega en el momento preciso. Pero yo tengo una inquietud, Claro que sí. antes de seguir conversando al respecto. Mi empresa, aunque bajó el ritmo de trabajo, no paró nunca. Es decir, ella entró desde el primer decreto, el 400 algo, nosotros estábamos siempre cubiertos. Así que nosotros no hemos parado. Hemos ido, digamos, instalando medidas durante todo este transcurrir del tiempo. Y ahora obviamente el objetivo es redondear todo ese trabajo con tu asesoría. Entonces, ¿pero qué pasó? Hace aproximadamente 15 días, 20 días, se abrió el tema de manufactura y el tema de construcción y llegó una información de que para poder esas empresas trabajar tenían que inscribir el protocolo en una página de la alcaldía, su protocolo de seguridad. Entonces a mí siempre me quedó la inquietud de que si eso era solo para las empresas nuevas que apenas iban a empezar a trabajar y especialmente de manufactura y construcción, o es para todas las empresas que están operando en Barranquilla. Esa recomendación, por no decir que esa obligatoriedad, aplica para todos. Lo que se buscaba, recuerda lo que acababa de decir la compañera, se habían entregado unos lineamientos y por eso era que dentro de las cosas que queremos ofrecerles a ustedes es una capacitación en normatividad, porque es importante que tengamos claro la diferencia entre una circular, una resolución, un decreto y una ley. Cuando nos entregaron unos lineamientos, nos dieron unas recomendaciones para nosotros poder realizar unas actividades pertinentes. Pero con la resolución 666 se nos dieron a nosotros unos protocolos y nos dijeron hay que crear unos protocolos de bioseguridad y esos protocolos, dependiendo de la actividad económica, deberán ser registrados ante el ente pertinente para validar que la empresa efectivamente está cumpliendo con el mínimo para atender y cumplir con sus actividades dentro y fuera de su localía. Es muy importante esa pregunta porque me pasa que hay empresas que están trabajando desde el primer día específicamente y bueno, ya ellos están funcionando porque son actividades básicas, sobre todo las de alimentos, y se quedaron solamente con los lineamientos y no, hay que realizar los protocolos de manera responsable y también registrarlos. Ok, ¿qué, según tu experiencia, qué es más recomendable? El plan de contingencia que actualmente tenemos, montarlo
aunque tenga aspectos de mejora, o esperar a que esté en mejores... Ok, yo ahí aquí aclaro una cosa, porque no, pues el hecho de que yo sea Gareth, yo no les voy a que decir, yo sea Gareth, yo no les voy a decir no. no hagan nada y ustedes van a depender únicamente, no. Existe algo que se llama la responsabilidad con cada uno de ustedes, y lo primero que yo les voy a decir es que la idea de realizar esta actividad hoy es un propósito muy particular, y es poder brindarles a nuestras empresas aliadas una asesoría para que aquello que de pronto no están haciendo de una manera perfecta lo podamos corregir, y si no necesitan de un Gareth, mucho mejor, porque no nos podemos limitar a eso. Hoy, de manera arbitraria y de mi parte, yo, Amelia Neira, de las empresas que están aquí, voy a hacer, como dicen por ahí, una rifa de regalarles 4 horas de asesoría sin ninguna orden, para que aquellos que sientan que requieren un apoyo, pues con mucho gusto yo se los brindo sin ninguna necesidad de que tengan que pedirla. Porque lo que buscamos nosotros desde AXA no es que ustedes se llenen de órdenes, porque sí, muy bueno para mí, pero que esto que les estemos presentando sea una base para que tú puedas presentar lo que tienes, pero que puedas corregir lo que consideres que se puede hacer. No necesariamente tengas que esperar a que yo llegue a evaluarte. ¿Ok? Muchísimas gracias por tu aporte. Hola, más? Amelia. Yo. ¿Con quién tengo el gusto? Janet. Hola, Janet, Contraloría. Bienvenida, Janet. Hola, ¿qué más? Cuéntame, Janet. Bueno, volviendo donde estábamos, que estabas preguntando que qué nos parecía la herramienta, realmente la del análisis de vulnerabilidad, que luego se transporta al plan de emergencia. Mi plan de emergencia era muy grande, para mí toda la información era importante, pero tenerla toda significaba tener muchos documentos. Ahora solo tengo el análisis de vulnerabilidad y el plan de emergencia. Igual ahí está toda la información, pero de una forma más operativa, más amena. Mi inquietud acerca de lo que estamos hablando es, para la actualización, tú vas a volver a mandar una matriz y actualizamos sobre la que tú vas a traer, la que tú nos vas a mandar. Por ejemplo, tú ya tienes un plan de emergencias ya realizado con esta misma metodología. Sí, señora. Ya lo que vamos a hacer es, cuando se pida la actualización de tu plan de contingencia, lo que vamos a hacer es que, de acuerdo a los datos de la empresa y lo que tú estás implementando, esto va a ser como un ítem dentro de tu plan de emergencia. No tenemos que actualizar el 100% de tu plan de emergencia. ¿Ok? Porque ya nosotros tenemos un trabajo adelantado. Bueno, pero tenemos que volver a hacer el análisis de vulnerabilidad con la nueva versión. Sí, señorita. Ojalá, bueno, si tú lo quieres hacer, sí. Yo te recomendaría que sí, porque recuerda que esta patología no estaba incluida dentro de las amenazas asociadas. Y es que también, sí, que hay, disculpa, nosotros estamos haciendo, nosotros estamos trabajando todos en casa. Las 2 primeras semanas el grupo vulnerable, después nos mandaron a todos a casa. Pero ya, a pesar de que de que hay la duda de que si el sector público no lo cubre, que si sí lo cubre, pues nosotros estamos trabajando con el protocolo de bioseguridad con la 666. Igual, luego, como decía la compañera ahorita, que sacan una cosa, sacan otra, y es ajuste. Yo hoy estaba diciéndole a mi jefe, me van a volver loca, o sea, me piden una cosa, ya la estoy terminando y salen otros lineamientos y comienzo de nuevo. Entonces, ya nosotros estamos organizando el protocolo de bioseguridad, y resulta de que de lo que tú nos estás explicando acá, mucho de ese poco de protocolos chiquitos, y que el protocolo de esto, con lo que tú nos estás explicando y con la herramienta que tú nos estás mostrando, me va a facilitar a mí como el soporte de ese poco de protocolos chiquitos. Igual estoy de acuerdo contigo, no todo lo que dice la resolución lo tenemos que aplicar, sino lo que aplica solo para la empresa, pero ahí me sirve. Ahí me sirve de pronto mucho de lo que estabas mostrando. Me dio luz de cómo voy a sustentar los protocolos. Yo estaba también mirando lo del transporte de los trabajadores,
porque allá unos llegan en carro, otros llegan en bus, otros llegan, entonces ahí eso que tiene el análisis de vulnerabilidad que ustedes organizaron ahora, está realmente bien, bien claro y es como una muy buena base para lo que nosotros tenemos que organizar con todos los protocolos y todo el poco de documentación que tenemos que hacer para como anexo del protocolo de bioseguridad. Es muy importante y te agradezco mucho, Janet, porque hay algunas empresas que esta herramienta es totalmente nueva. Señores, nosotros estamos para guiarlos o para ayudarlos en lo que requieran. Actualmente en Barranquilla, Santa Marta y Valledupar solo estoy yo, pero ¿qué nos ha permitido esta contingencia? A un principio les dije que teníamos 32 GAREC a nivel nacional. Si ustedes requieren de apoyo de cualquiera de nosotros, no se preocupen que van a tener a la disposición esos 32 GAREC. ¿Qué es importante? Amelia, Brenda Barrera pregunta si estos protocolos están dentro del plan de contingencia. Sí, señorita, ya vamos para allá. Primera, vamos a responderle a Brenda, aquí están estos protocolos. Les voy a presentar algunos de los que estamos realizando y vamos con el de limpieza de instalaciones. Si bien los protocolos son un montón de texto, lo que nosotros siempre hemos buscado es que sea agradable poder tenerlos y poder compartirlos. Estos protocolos están adaptados totalmente a la norma y usted podrá eliminar el que no está haciendo y dejar el que sí está haciendo. Nos vamos nuevamente a la portada de lineamientos o protocolos y nos vamos a la disposición de residuos. Aquí está la base de esa disposición de residuos. Si la empresa cumple o no, simplemente es colocar en la Contraloría Distrital, etc. Y viene protocolo de transporte, y era aquí donde quería llegar. Comenzamos. Protocolo para implementar en todas las modalidades de transporte. Protocolo de uso de transporte público. Protocolo de uso de vehículo particular. Protocolo uso de taxi. Y aquí solo está la mitad. Porque yo me iré a protocolo de transporte 1 y me voy a ruta de transporte, aquella que me suministra la empresa. Motocicleta y bicicleta. Si en su empresa nadie utiliza bicicleta, eliminamos bicicleta, que es muy poco probable porque casi todas las empresas tienen algún trabajador que llega por ese medio de transporte. ¿Qué es lo que estamos nosotros tratando de que ustedes conozcan o que ustedes comiencen a manejar? Algo mucho más fácil a la hora de atender, porque aquí tenemos los anexos, que aquí sí varía con respecto al plan de emergencia, porque los teléfonos de emergencia que están aquí son 100% línea COVID. Estos hipervínculos nos van a mandar inmediatamente a las páginas del ministerio, a la línea de emergencia psicológica, al chat en línea con AXA Colpatria. O sea, aquí ustedes no van a tener que estar pensando a quién llamo, dónde reporto, ya aquí está. Volvemos a la portada de anexos y yo establezco, les coloqué unas temáticas de ejemplo de mi plan de capacitación con respecto al tema. Buenos días, en IPS primer nivel estos protocolos teniendo en cuenta que hay una orientación del Ministerio de Salud de apertura paulativamente de algunos procesos. Carolina, claro, cuando hablamos de entidades de salud, hay muchos de estos protocolos que les aplican. Tendríamos que sentarnos a darte una asesoría personalizada o trataría de programar algo para el sector salud e invitarte con muchísimo gusto porque varía en algunos aspectos. Los lugares en donde ustedes han dispuesto las áreas de lavado de manos, aquí en donde están los EPP por área, clasificamos administrativos, operativos, supervisores, servicio general, conductores. Aquí está. Y aquí tenemos todos los que son el protocolo que estableció la empresa en cuanto al lavado de manos. También podríamos encontrar toda la promoción o todo lo que tiene ARL AXA Colpatria, que es muchísimo y que a ustedes les puede servir. Si en algún momento ustedes requieren de esta propaganda,
avísenle a su asesor que se los podemos pasar sin ningún problema. Y por último, que me falta colocar un hipervínculo y que también debe ser parte de los anexos, es el seguimiento de los trabajadores activos, cuáles son sospechosos y cuáles están en estudio por riesgo, porque esto nos permite poder tener una mayor concentración, poder apersonarnos de la calidad de trabajo que estamos brindando y de nuestros trabajadores, que al fin y al cabo es lo más valioso. Cuando hacemos este seguimiento, que también está establecido en el 666, estamos realizando un control efectivo de las medidas implementadas y va a estar también dentro de sus objetivos. Tengo aquí una empresa que yo nunca he tratado y me gustaría que esa empresa es Ultrasen. Señores de Ultrasen, ¿se encuentran aquí? Sí. Bienvenido. Su nombre. Así es. Señor, quería preguntarle, yo no he tenido el placer de trabajar con ustedes. Cuando me informaron que ustedes iban a estar en esta capacitación, sé que son muy organizados en toda la temática de seguridad y salud en el trabajo. Para mí, escuchar su opinión es muy importante y quisiera saber qué le ha parecido la herramienta. Buenos días, Amelia. Mucho gusto. Mi nombre es Pedro Torres. Soy el director de Seguridad, Salud y Ambiente de Ultrasen. Me acompañan varios de mis asistentes de seguridad y salud de todas las operaciones de la compañía. Realmente estaba, a medida que iba escuchando tu presentación, estaba viendo la herramienta. Estaba en línea con Javier, que es mi asesor de AXA, solicitándole que por favor inmediatamente me programe una reunión con ustedes, pues la herramienta es bastante, como muy bien decía la compañera de la Contraloría, Procuraduría, bastante accesible, bastante manejable. Estamos acostumbrados a que nuestros protocolos sean dispendiosos por la misma forma de la normatividad, y estos protocolos deben llegarle a la gente. Entonces, la mejor forma de llegarle a la gente es hacerlo así tan interactivo. Es una herramienta bastante accesible, me gusta, me interesa, tanto así que le pedí el favor a Javier que lo antes posible, ojalá sea mañana, aprovecho ya que estoy hablando directamente contigo, programemos una reunión en donde podamos estar con mi equipo de trabajo, te vamos mostrando lo que ya hemos adelantado. Como bien dices, tenemos operación desde el pasado 13 de abril, con unos protocolos bastante exigentes, sin embargo estamos en mejora continua, aprendiendo cada día más de este nuevo reto, y esta es una de las herramientas que nos interesa tener. Muchísimas gracias. Me sorprende que no estés manejando esta herramienta, pero te va a encantar porque esto es la primera parte. Cuando actualizamos el plan de emergencia, que se lo voy a mostrar ahora cómo lo han manejado algunas empresas, que ya es mucho más fácil para ellos, te darás cuenta en dónde está incluido. Hay empresas que yo cuido mucho, que son las empresas educativas. Yo tengo a mi cargo la CUL y la Corporación Universitaria Americana. Estas empresas para mí son, como les digo yo, las niñas consentidas, porque son las que más trabajo he realizado con ellas. Se han adaptado a una metodología Garrett que es bastante exigente. A veces me disculpo porque también les exijo mucho, pero les ha permitido tener un sistema de gestión actualizado, mucho más dinámico, más fácil de presentar y sobre todo, algo muy importante, a la hora de ser auditado, dentro de esta herramienta ustedes tienen todo, no necesitan estar buscando papeles ni nada, tienen todo. Y eso es lo que buscamos nosotros como equipo Garrett para nuestras empresas. ¿Que han intentado hacerla? Sí, muchas otras instituciones, pero créanme que siempre la estamos actualizando para poder darles el plus, ese plus que sabemos no van a encontrar así fácilmente. Por eso me alegra escuchar eso que acabas de decir y te voy a presentar, al igual que a todos, porque quiero que lo conozcan, ese ejemplo de lo que les hablaba. Permítanme que hay una pregunta que se me pasó y no quiero dejarlos. Osvaldo, ¿puedes encender tu micrófono y hacer la pregunta? Sí, Amelia, gracias. Sí, sabemos de que en este momento pues estamos prácticamente obligados a implementar protocolos para pues
retomar nuestras labores en las empresas y pues lo hacemos con base a lo que el gobierno pues ha recomendado. En el caso Correcto. de la resolución 066, todos sus protocolos como el sector construcción y el manufacturero. Hoy en día las empresas lo estamos haciendo con base a esa resolución. Pero, ¿qué pasa si nosotros actualizamos nuestros planes de emergencia con base a esa información? Y, por ejemplo, el caso del sector de educación, que todavía no tiene implementado un protocolo porque el gobierno pues todavía no lo ha definido. Entonces, si el día de mañana ese protocolo se define, ¿estaríamos obligados necesariamente a actualizar también el documento? Yo creo que la variación no puede ser tan sustancial porque si bien la 666 nos entrega unos lineamientos, intentaron hacer que esos lineamientos fueran generales, Osvaldo. Si lo notas, esos lineamientos que nos entrega la 666 se aplican para todos, pero estoy completamente segura que para el sector educativo vienen más normatividad. ¿Qué te permite a ti cuando ya tenemos este plan de contingencia dentro del plan de emergencia que ya tú posees? Es mucho más fácil que tú simplemente te vayas al marco legal y anexes la norma. Ya no vas a tener que hacer nuevamente un plan de contingencia completo, sino que vas a poder implementar o llamarme, mira, Amelia, ¿cómo hago para introducir esto? Claro, mira, si requieres, yo te lo actualizo y se los paso a ustedes. Es más, si lo han notado con las instituciones educativas, sobre todo con ustedes tres, cuando yo recibo algún tipo de información, me comunico inmediatamente y en la medida de lo posible intento que esté actualizado lo más pronto. ¿Qué es lo que se busca? Y siempre desde el equipo Gareth, que a veces podemos llegar a ser intensos, es que no salga algo y que seas tú quien me llame y decirme, Amelia, salió tal cosa. Siempre va a ser que yo te llame y te diga, Osvaldo, salió esto, ¿cómo lo actualizamos? Entonces, en la medida de que salga otra normativa, no te preocupes, que tú tienes esa asesoría y en lo que yo pueda apoyarte y voy a estar. Gracias, Amelia. A la orden. Voy a mostrarles ahora un ejemplo de lo que quería enseñarles muy puntualmente. Victoria, ¿te encuentras en la sala? Victoria. Vanessa. Victoria, Vanessa. Sí, aquí estoy. Perfecto. Vanessa Cook, ¿verdad? No, yo pertenezco a otra empresa. Ok, pregunto si en la sala se encuentra alguien de la Corporación Universitaria de la Costa Cook. Bueno, entonces, Osvaldo, si no está Victoria, no lo podría hacer de esa manera. Osvaldo, ¿tú me permites mostrar de manera somera tu análisis de vulnerabilidad? Sí, claro, adelante. Gracias. Voy a mostrarles a ustedes con la Corporación Universitaria Latinoamericana y con la CUC, que es con la que las he implementado. Aquí está, 24 de abril. Ok. Voy a presentarles primero, voy a dejar de compartir esto, para que entiendan en dónde se adapta lo que les estaba mencionando hace un momento. Compartamos. Esto que ustedes están viendo aquí es el plan de emergencias que tenemos para las empresas que han desarrollado sus procesos con la metodología GARIC. Si ustedes lo notan, es muy similar a lo que ustedes están viendo en el antiguo documento, porque estos documentos nos permiten personalizar. A ver, yo soy mujer y como mujer a mí me gusta que la empresa cuando vea su herramienta diga, es mía, me gusta, siento que es mi empresa. Por eso para mí es importante que tenga los colores institucionales, la foto de la institución, que le quitemos el logo de AXA y colocamos el de la empresa. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tú lo veas vas a sentir que es algo tuyo. Pero aquí nosotros tenemos, si recuerdan, les dije información general de la empresa, aquí ya está, los procesos, los sistemas y los recursos,
aquí ya están, pero aquí, que no tienen ahora mismo las demás empresas, yo agregué un nuevo ítem que dice contingencia. En esa contingencia está todo lo que ustedes acaban de ver de COVID-19. Un nuevo cuadro en el que si a mí me vienen a auditar y me dicen, listo, háblame de las responsabilidades del COVID. Ah, listo, no hay ningún problema. Yo me voy inmediatamente a contingencia y allí te muestro las responsabilidades asociadas a COVID. Me voy nuevamente a portada contingencia y encuentro todo. Y si quiero regresar a mi plan de emergencias, encuentro nuevamente todo. ¿Por qué para nosotros es más viable? Aquí tienen unos anexos, pero en estos anexos yo no tengo la información que les mostré en el de COVID, porque esos son particulares a ella. Aquí tenemos la información de emergencia de todos nuestros entidades de socorro, hospitales, etcétera. Luego de eso nos vamos y tenemos el directorio de nuestra brigada. Luego de eso buscamos y dónde están nuestros botiquines y qué tipo de botiquines. Y por último nos vamos a donde están nuestros extintores y está el listado de todos los extintores que yo tengo en toda la universidad. De qué tipo, fecha, todo. ¿Qué nos permite esto? Lo que les decía. Reemplazamos ese sinnúmero de documentación y lo adaptamos a la contingencia. Ahora, mi pregunta para aquellos que ya la han venido implementando, ¿les parece más fácil de manejar así, el que lo tengamos inmerso, o les gustaría que lo manejáramos aparte? Amelia, pues a mí en lo particular pues, preferiría seguirlo manejando así, ya es dinámico, ya pues lo digo por experiencia. Quizás aquellas empresas que todavía no lo han implementado, pues no sé cómo prefieran tenerlo por separado, pero en lo particular, ya que ya vengo aproximadamente como un año dándole uso al aplicativo, eso ha sido muy dinámico y me facilita el poder ver cada uno de los componentes de ese plan. Muchísimas gracias, Osvaldo, y esa es la idea, porque aquí viene algo, y ahora, miren, por pedagogía yo debía haberles dado un receso de 10 minutos, que lo vamos a tomar en 4 minutos para que nos podamos levantar, ir a tomar algo, pero antes de eso quiero mostrarles el tuyo con respecto, permíteme, con respecto al análisis de vulnerabilidad. Y les pregunto, hasta el momento, ¿alguna empresa tiene alguna duda, algo que quieran aclarar? Este servicio se puede solicitar a la ARL, Consorcio Ruta tiene su sistema, pero no bajo este esquema. Sí, señores, si ustedes requieren nuestro apoyo, vuelvo y les digo, no se limiten porque ahora mismo en la costa solo esté yo. Si ustedes lo requieren y yo no tengo la capacidad, se les asignará un GAREC para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Yo les voy a presentar ahora el análisis de vulnerabilidad que están manejando estas instituciones, y ahora sí les voy a presentar el análisis de vulnerabilidad de la Corporación Universitaria Latinoamericana, CUL. Si la pueden ver aquí, les dije, para mí es importante los colores, para mí es importante la foto, porque eso me ayuda a que la entidad lo sienta suyo. Si bien estas son dos instituciones hermanas, cada una tiene un responsable del sistema de gestión que trabaja de manera totalmente diferente, y a cada una nosotros tenemos que brindarle lo mejor o todo aquello que ellos requieran y que esté dentro de nuestro alcance. Esta es una herramienta tan fácil de manejar, pero tan completa, que ayudaría mucho a cualquier empresa. Comienza con un instructivo para que cualquier persona de la entidad sepa qué debe hacer en cada una de las pestañas. Nos da una introducción, porque todo debe tenerlo, unos objetivos, un alcance, unas definiciones, y aquí comienza desarrollo del diagnóstico. En este desarrollo del diagnóstico, lo que yo busco
es inmediatamente hablar de la empresa, de dónde está ubicada, de si en algún momento en sus reseñas y antecedentes ha tenido una afectación de cualquier tipo de amenaza que se haya materializado, porque eso me permite establecer a mí un contexto histórico de las amenazas presentes. Y aquí comienza la tabla de valoración que muchos conocemos, siendo 1 un aspecto improbable, siendo 4 un evento frecuente o catastrófico. Todo esto, normalmente hay muy pocos aspectos que se evalúan, pero aquí nosotros evaluamos frecuencia, gravedad, materiales o equipos, operación de la empresa, imagen de la compañía, medio ambiente y comunidad, así como los materiales y métodos aplicados para el análisis de vulnerabilidad a través de los métodos del control hallado, y esto todo nos va a entregar lo siguiente. Yo discrimino las áreas de la universidad. A esas áreas discriminadas yo evalúo qué amenazas me pueden afectar y les doy un valor de ese control hallado. Si apenas voy a comenzar a implementar estrés, si ya yo tengo implementadas algunos mecanismos que me están dando resultado, es 2. Si está todo perfecto, que hasta ahora no he visto ninguna empresa, sería 1. Que estoy garantizando que nunca me va a pasar nada, entonces sería 1. Ya esta, por ejemplo, de Osvaldo, yo la revisaría este año, por muchos 3 pasarán a 2. Y luego realizo una valoración. Frecuencia, sismos y terremotos. 3 se ha presentado por lo menos una vez. Pero cuando yo coloco un 4, si se presentara un incendio en admisiones, en tesorería, en las oficinas administrativas o en la sala de cómputo, para Osvaldo eso sería catastrófico. Por eso, conocer esta herramienta es mucho más fácil para todas las empresas. Y luego, por cada uno de esos datos, esta herramienta me emite un gráfico que yo debo evaluar. Y por cada uno de esos aspectos que yo tuve en cuenta como frecuencia, también se emite otro gráfico que debo evaluar. Se van a emitir gráficos generales por las 20 amenazas que determinó Osvaldo. Se va a emitir gráficos de frecuencia, de víctimas, de materiales, de operación, de imagen, de ambiente y de comunidad. Finalmente me va a dar un consolidado en el que me va a explicar a qué debo promediar en daños y pérdidas, a qué debo priorizar, cambios versus severidad de impacto, con frecuencia, y aquí me dice qué priorizo. Si se dan cuenta, esta es la de análisis de vulnerabilidad. El impacto de las amenazas, que esta sí es bastante conocida. La priorización me dice qué es, aquí en este cuadro me dice, Amelia, las 6, 7, 12 y 11 deben ser priorizadas. Esas son las amenazas que tiene Osvaldo determinadas para él. Y por último, yo le emito, de acuerdo a la norma, unas recomendaciones por cada amenaza que deba ser priorizada. Les pregunto, señores, para aquellos que no lo han implementado. Muchas gracias, Osvaldo. Ya dejo de compartir. Para aquellos que no lo han implementado, ¿cómo les parece este análisis de vulnerabilidad? Ángela Cantillo me preguntó que por qué no se, excelente, muchas gracias, ¿por qué no se recomiendan? El ministerio emitió una recomendación en la que no se recomiendan este tipo de cabinas porque no tienen unos parámetros de control, porque muchas veces lo que se está haciendo es utilizar unos elementos que pueden alterar la salud de la persona. Si no se controla el proceso de aspersión, también puede crear otros procesos adversos, y el ministerio emitió un comunicado en el que no recomendaba las cabinas de desinfección. ¿Correcto? ¿Pude responder esa pregunta? Bueno, señores, son las 9:23. En 7 minutos los espero aquí. Vamos a tomar agua, nos levantamos por pausa activa
Y comenzamos, vamos a arrancar con Porque vives quejándote, ni yo que tengo mis cosas por hacer no me ando quejando. Lisbeth, podrías apagar qué pena, ya te coloco en mute. Comenzamos a trabajar el plan de emergencias para enseñárselos y que ustedes lo vayan desarrollando en su empresa. Esto nos va a llevar el resto de la jornada de hoy y sé que el resto de mañana y mucho tiempo más. Nos vemos entonces en 7 minutos, señores.